si tienen sus Biblias, vamos a abrirlas al capítulo 4 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, los versículos del 1 al 6. En estos primeros 6 versículos, el tema que Juan está desarrollando es el tema de cómo probar los espíritus. Cómo probar los espíritus. En otras palabras, cómo determinar si un maestro o predicador es genuinamente cristiano o no. Juan comienza esta sección diciendo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. No podemos creer todo lo que escuchamos, es lo que está diciendo Juan. Aunque supuestamente la persona que hable represente una enseñanza bíblica, no podemos creer ni aceptar a todos los maestros de religión, no podemos ni aún creer a todos los maestros que se llaman predicadores o evangelistas cristianos. Probad los espíritus. Y la razón la encontramos al final del versículo 6. En esto, dice Juan, conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En otras palabras, dice el apóstol Juan, existen 2 posibles fuentes de información espiritual, una que es falsa y la otra que es verdadera. Está el espíritu de verdad, dice Juan, y está el espíritu del error. El espíritu de verdad es el Espíritu Santo, el espíritu del error es, por supuesto, Satanás o cualquiera de sus demonios. Ninguna información religiosa es neutral. Eso es importante de subrayar. Ningún error en el área del espíritu es benigno. Todo error es un mal canceroso espiritualmente hablando. Toda información espiritual viene de Dios o viene de demonios con resultados opuestos. Cuando Satanás habla a través de sus voceros, falsos maestros, su información es torcida y tiene el propósito de destruir, o mejor dicho, de engañar para destruir. Por supuesto, estamos hablando de la destrucción del alma. Cuando Dios habla, Él habla la verdad. Y por supuesto, cuando Dios habla, la verdad tiene el propósito, por un lado, de salvar el alma y después edificarla en la verdad. Por eso, 2 de Timoteo 3, del 15 al 16, nos habla que la palabra de Dios es eficaz, es útil. En el versículo 15, Pablo le recuerda a Timoteo cómo él llegó a la salvación por medio de las Escrituras, desde la niñez. Fue enseñado en las Escrituras, las cuales, dice Pablo, pueden hacerte sabio para salvación, que es por fe en Cristo Jesús. Y en el versículo 16 dice Pablo, toda escritura es útil, y comienza a dar una lista de las utilidades o los beneficios o efectos de la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios habla, tiene el propósito de salvar y edificar. Y como cristianos es crítico entonces que estemos en una posición de poder discernir entre la verdad y el error. La verdad de Dios debe ser guardada y defendida, ya que siempre, lo hemos visto tantas veces, está bajo ataque del enemigo. Cada generación de cristianos se ve obligada a defender, a preservar, a guardar la palabra de Dios. Tristemente, cada generación de cristianos desde el primer siglo hasta el presente ha sido afectada o contaminada por el error. Satanás no esperó mucho para tratar de destruir a la iglesia introduciendo falsa doctrina. Por esta razón, por ejemplo, una y otra vez encontramos en el Nuevo Testamento exhortaciones a defender o a guardar la fe. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6:20, Pablo concluye esta epístola exhortando a Timoteo de la siguiente manera. Él le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. En su segunda epístola, Pablo se dirige a Timoteo y le dice en el versículo 13, en el capítulo 1, versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús.
Y en el versículo 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En otras palabras, Timoteo, guarda el depósito, la doctrina de la fe que está siendo atacada. Guárdala, Timoteo, presérvala, defiéndela. Nosotros también debemos guardar la verdad. Y es imposible enseñar la verdad a otros a menos que nosotros la guardemos contra el ataque del error. Esta es primordialmente, sin duda, la tarea de un siervo de Dios y un maestro de la Biblia, aunque todo cristiano debe hacerlo. Pero dos cosas son necesarias para defender la verdad. Debemos primero conocer la verdad y en segundo lugar debemos reconocer el error, que son los dos ingredientes del discernimiento. Por un lado debemos conocer qué es la verdad, estar familiarizados con la verdad y por otro lado tenemos que reconocer cuando el error está siendo diseminado o predicado o enseñado. La doctrina sana y el sano discernimiento siempre van juntos, siempre. Y esta es la responsabilidad primordial de aquellos que predican el Evangelio y dirigen la iglesia. En otras palabras, todo pastor, todo anciano, todo maestro de Biblia debe estar en condiciones de distinguir el error y enseñar la verdad, poder discernir entre lo falso y lo verdadero. En 1 Timoteo 3:15, ustedes recuerdan que Pablo le dice a Timoteo en cuanto a la función de la iglesia, el versículo 15 dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, y después agrega que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén o baluarte de la verdad. La iglesia es la que debe sostener la verdad. Si la iglesia pierde esa misión, se viene abajo todo el edificio. Ven, el único organismo que puede discernir y puede sostener la verdad de Dios es justamente la iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos en donde el Espíritu Santo reside. Entonces, el apóstol Juan en esta epístola que estamos estudiando manda a la iglesia, a los creyentes, a probar los espíritus, a tener discernimiento, a distinguir entre la verdad y lo falso. Juan dice, examinen lo que escuchen, es lo que está diciendo Juan. No sean ingenuos en creer todo lo que por ahí se proclama. En primer lugar, vemos en este pasaje el mandamiento a discernir, y estamos repasando todavía el material. Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Este es el mandamiento. Lo que Juan nos dice es que hay un espíritu detrás de toda enseñanza. Hay un espíritu, varios. Por un lado está el Espíritu Santo, que es el espíritu de verdad, o el espíritu de algún demonio detrás de cualquier enseñanza falsa. Eso lo cubrimos en detalle la última vez. En segundo lugar, Juan nos da la razón por la que debemos hacer este examen o probar, examinar lo que escuchamos. En el versículo 2 continúa diciendo el apóstol, porque muchos falsos profetas, falsos maestros, han salido al mundo. Noten, no algunos, no un reducido número, sino que dice, a propósito, guiado por el Espíritu Santo, muchos falsos profetas han salido. La propagación del error es un problema mayúsculo. Satanás está desparramando el error por medio de un ejército de falsos maestros. Y como hemos mencionado tantas veces, la lucha espiritual, la guerra espiritual, no es una guerra donde nos dedicamos a hacer exorcismo a la gente y quitar demonios de sus cuerpos. La guerra espiritual es la guerra entre la verdad y el error. La mentira de Satanás y la verdad de Dios. Y la gran mayoría de los maestros religiosos en el mundo, por supuesto, son falsos. Y aún la mayoría de los que hablan en nombre del cristianismo son maestros falsos. La gran mayoría de los que enseñan en nombre de la cristiandad representan una doctrina falsa. Y cuando digo la cristiandad me refiero a todo lo que se encuentra bajo esa sombrilla que llamamos cristianismo. Ya sea que se denomine iglesia romana o que sean las iglesias o denominaciones protestantes liberales
o sean las sectas que todavía piensan y desean incorporarse bajo la sombrilla de lo que es cristianismo, los mormones, los testigos de Jehová, etc. La vasta mayoría de los que profesan seguir a Cristo y sus enseñanzas son hipócritas, son mentirosos, que enseñan, por supuesto, según lo que estamos viendo acá, doctrinas inspiradas por demonios, por el error. Y el error doctrinal, entonces, nos dice Juan, es mayúsculo. Muchos falsos profetas han salido al mundo, muchos. Pensando en lo que experimentamos este fin de semana, qué lindo es que de vez en cuando, aunque lejos de aquí, en 2 o 3 estados hacia el norte, podemos encontrar a una persona que enseña la palabra de Dios, con la cual nos identificamos y decimos, sí, gracias a Dios que hay otros que enseñan la verdad. Pero la mayoría de las personas que enseñan falsa doctrina. Y se hace cada día más difícil, ¿no es cierto?, encontrar una iglesia donde fiel y con precisión, fielmente y con precisión se enseña la palabra de Dios. Se trace con precisión, como dice 2 de Timoteo 2:15. Es difícil. Y Juan nos manda entonces a probar los espíritus, porque el mundo está invadido con falsa doctrina. Cuando Juan dice los espíritus, por supuesto, está hablando particularmente de los voceros que están simplemente enseñando doctrinas de espíritus falsos. Ahora el apóstol comienza a delinear la forma en que podemos probar a los espíritus. ¿Cómo es que podemos probar a estos espíritus? Dice el versículo 2, en esto conocéis el Espíritu de Dios, en esto, o por medio de esto. Y los versículos que siguen hasta el versículo 6, entonces Juan comienza a explicarnos a qué se refiere esto, en esto. Son 3 pruebas positivas que Juan nos da, que nos revelan que la enseñanza procede del Espíritu Santo de Dios y no de un demonio. La primera prueba, vimos la primera prueba la última vez, es la confesión de la divinidad del Señor Jesús. La confesión de la divinidad del Señor Jesús. Dice el versículo 2, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, existe una cosa que los demonios siempre van a negar por medio de sus voceros, y esa cosa es la divinidad de Cristo. La van a negar. También van a negar la humanidad del Señor, en otras palabras, su encarnación. Cuando alguien dice lo mismo o confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, esta enseñanza, esta verdad, está siendo inspirada por el Espíritu de Dios. Entonces, la primera prueba que uno debe hacer para evaluar la genuinidad de un maestro es examinar su cristología. Su cristología, en otras palabras, su doctrina de Cristo. Y por supuesto, esta doctrina de Cristo presupone la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad. Si alguien niega la Trinidad, tenemos un problema, ¿no es cierto? Porque Jesús no puede ser Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, según lo que el Nuevo Testamento enseña, si la Trinidad no existe. Entonces, cuando hablamos de Dios, Cristo encarnado, Dios hecho carne, definitivamente eso nos mueve hacia una conclusión trinitaria. Pero Juan, por supuesto, no entra en detalles explicándonos la doctrina de Cristo en estos versículos. Juan está diciendo que la prueba básica para ver si un maestro es de Dios o no es examinar entonces su cristología. ¿Qué es lo que este individuo cree acerca del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que dicen estas personas que vienen los sábados con su maletín y sus revistitas, atalayas y todas esas cosas? ¿Qué es lo que dicen acerca de Cristo? Ponga atención. ¿Qué es lo que dicen cuando vienen los mormones a su puerta? Muy bien vestiditos, con su corbatita, lindas personas, pero ¿qué dicen acerca de Cristo? Investigue. Y ustedes van a notar que el Cristo que ellos predican no es el Cristo Dios hecho carne. Cristo es una creación para ellos, es una criatura, es un hombre. Pero Juan nos dice que la forma de determinar si
la doctrina es de Dios es aquella persona que dice Cristo vino en carne. En el capítulo 1, por ejemplo, hablando de la divinidad de Cristo, Juan comienza toda su epístola hablándonos allí en el capítulo 1 de Cristo Jesús y enfatiza su divinidad. Noten lo que dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. ¿Quién es el verbo de la vida? Cristo Jesús. Porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan comienza la carta diciendo que Jesucristo emana de Dios y es la palabra viva de Dios, el verbo de Dios. Tenemos la palabra escrita de Dios, que es la Escritura. También tenemos la palabra viva de Dios, su Hijo, quien nos dice Juan, se manifestó en la encarnación y nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los apóstoles, hemos visto con nuestros ojos y palpado. Y esa persona es el verbo de la vida, Cristo Jesús. Entonces Juan comienza la epístola hablando de la divinidad y la encarnación del Hijo de Dios. En el capítulo 2, Jesús es el justo de Dios sin pecado, quien aboga por nosotros. Fíjense el versículo 1. Hijitos míos, capítulo 2, versículo 1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es el único justo, el Hijo de Dios, y Él es la propiciación o la satisfacción por nuestros pecados. El único sustituto que satisfizo la justicia de Dios es Jesucristo. ¿Por qué? Porque se hizo carne, habitó entre nosotros, nos dice el mismo apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 14, y el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese Hijo de Dios se hizo carne, vivió entre nosotros, sin pecado, murió en la cruz del Calvario como un hombre por los hombres. El único sustituto válido que satisfizo la demanda de Dios fue Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Cristo pagó esa muerte. Y por eso nosotros hoy podemos decir, tengo vida eterna, no en mí, no en mis obras, sino en base a lo que ese sustituto hizo a favor mío, a favor tuyo. En el capítulo 2, en los versículos 22 y 23, hablando todavía de la divinidad de Cristo, dice Juan, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Ven lo que está diciendo Juan? Que Jesucristo posee la misma naturaleza que el Padre. No podemos honrar a Dios Padre sin honrar a su Hijo. Eso es lo que está diciendo. Es imposible. El próximo capítulo, y estamos simplemente repasando, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. El mandamiento de Dios es que creamos en su Hijo, aquel quien es en esencia igual al Padre. En el capítulo 5, un par de versículos, el versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Y observen, bajando allá al versículo 20 del capítulo 5, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y noten, este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Ven cómo se refiere Juan a Jesucristo? Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad. Es imposible agradar a Dios y tener vida eterna sin creer en su Hijo. Imposible. Una y otra vez Juan enfatiza la encarnación y la divinidad de Jesucristo. Y los que niegan esto no son de Dios. Es imposible. Es imposible, yo diría casi herejía, llamar a uno de estas sectas hermano o hermana. No podemos decir eso, porque niegan
lo fundamental de la fe cristiana, que es Jesucristo. En su segunda epístola, este mismo Juan reitera esta enseñanza. Observen el versículo 3. Segunda de Juan 3. Gracia, misericordia y paz serán con nosotros, de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Página al versículo 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Muchos engañadores. Este es el engañador y el anticristo. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, ¿qué pasa? No tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Pueden notar ustedes entonces la importancia de tener una doctrina correcta en cuanto a la persona de Jesucristo. Si uno está en error en cuanto a esta doctrina, una doctrina fundamental, esa persona no es de Dios. Así de blanco y negro. Por más honesta, por más humilde que se vea, por más buena persona que se vea, si no cree en el Jesucristo del Nuevo Testamento, esa persona no es de Dios. Cristo no fue un hombre creado, como dicen los mormones y los testigos de Jehová. Entonces Juan dice, esta es la primera condición o elemento en poner a prueba a uno que habla en nombre de Dios. ¿Qué cree y qué confiesa acerca de Jesucristo? Cuando usted hace esa pregunta a los que vienen, inmediatamente usted se da cuenta que no profesan el cristianismo del Nuevo Testamento. Pero el creer en Cristo que vino en carne, no es todo. Los demonios también creen, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa? Tiemblan. O sea, el profesar, creer aún en una forma ortodoxa en el Cristo del Nuevo Testamento, simplemente el profesar, eso no es todo, porque sabemos que los demonios creen y tiemblan. Debemos también creer y confesar que Cristo es Señor. Noten lo que dice Romanos 10:9. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. No simplemente creer que Él es Cristo, sino confesarlo como Señor. En Lucas 10:16 Jesús dice, el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. ¿Tú honras al Hijo y al Padre o no honras a ninguno? Ese es el punto. La idea que uno puede adorar a Dios en cualquier religión es falsa. Nadie puede realmente adorar a Dios fuera de Jesucristo. Todas las religiones no llevan a Dios. Eso es mentira. Es un falso concepto. Juan 14:6, Jesús claramente nos dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie, sino por mí, por medio de mí. Es imposible venir a Dios Padre si no es por su Hijo. En Juan 8:42, Jesucristo está confrontando a los fariseos y les dice, si vuestro Padre fuese Dios, a los judíos, si vuestro Padre fuese Dios, porque se acuerdan que ellos decían, nosotros somos descendientes de Abraham y nuestro Padre es Dios. Bueno, dice Jesús, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, ven la encarnación, Dios hecho carne. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, Dios Padre. Y por supuesto en Juan 6:45, todo aquel que ha oído y aprendido del Padre, dice, viene a mí. O sea, es imposible venir a Dios y tener una relación con Dios y adorar a Dios sin Jesucristo. Y por esta razón, entonces, en esta epístola, Juan reitera la imposibilidad de conocer a Dios fuera de Jesucristo. Capítulo 2, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Pero la tendencia hoy, aún en la iglesia evangélica, es que todos se sientan bien en su religión sin ofender a nadie. Esa es la tendencia. Y algunos dicen que
todos, al fin y al cabo, adoramos al mismo Dios. Eso es mentir. ¿Saben quién dice eso? ¿De dónde viene eso? Satanás. Claro, si Satanás hace tragar esa pildorita a la gente, entonces él sabe que hay un solo camino. Satanás sabe el camino. Él sabe que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces la tira es esta. ¿Sabe qué? Está bien, ustedes crean, todos creen, al fin y al cabo todos creen en el mismo Dios. No se preocupen. Sigan ustedes en su falsa religión. Nada más que él no va a decir falsa. Sigan ustedes en su religión. Perfecto. ¿Saben qué? Satanás y los demonios son ortodoxos en su doctrina. Pero lo que buscan es engañar. Porque ellos bien saben el camino a Dios. Y no quieren que la gente encuentre el camino a Dios. No quieren que la gente encuentre al Señor Jesucristo como el único que es el camino, la verdad y la vida. Va a ser lo opuesto. Pero si hay una religión, un grupo religioso, secta, que niega a Jesucristo como Dios encarnado, quien vino a salvar al hombre de su pecado, dicha religión y los que practican esa religión no conocen a Dios. Punto final. No conocen a Dios. Pero es que ustedes son tan estrictos, tan cuadrados, tan cerrados y tan quién sabe qué, nos dice la gente, aquellos que defendemos la doctrina. Es que no hay opción, no hay otra opción. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo soy uno de los caminos o el que apunta a Dios o soy uno de los varios gurús que Dios ha traído a este mundo para traer a la gente a Dios. No, hay un solo camino. Muchos cristianos entonces piensan que otras religiones no saben de Cristo. Está bien, dicen ellos, pero están haciendo lo mejor que pueden dentro de sus parámetros, dentro de la luz que ellos poseen, están haciendo lo mejor que pueden. Y Dios los acepta entonces en esas condiciones. Pero si alguien fabrica una religión, y el mundo tiene muchas religiones, dijimos claramente, hay dos fuentes de información espiritual. Está la verdad y está el error. Entonces no puede haber muchas. ¿Me explico? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces cuando decimos, bueno, al fin y al cabo hay tantas religiones y Dios los acepta de acuerdo a la luz que tienen, o los estándares que más o menos ellos se han fabricado, con el entendimiento que tienen, Dios los acepta. ¿Cómo podemos contestar esos argumentos? Podemos llegar a tal conclusión, pero hay evangélicos que están diciendo eso hoy. Y si yo les diera los nombres, ustedes perderían la dentadura. ¿Cómo contestamos a esos argumentos? Yo creo que la Biblia es clara al respecto, otra vez. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, no hay otro. ¿Esa declaración es verdad o es falsa? No hay opción. O la aceptamos o la rechazamos, pero no podemos diluirla. No podemos decirle a la Biblia otras cosas. Y Pablo, escribiendo a Timoteo, ya lo mencioné. Capítulo 2, versículo 4, comenzando con el versículo 4, Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Pero el 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, si alguien fabrica una religión para llegar a Dios, cualquier enseñanza que deje a un lado al único mediador, esa enseñanza es falsa. Esa enseñanza es de Satanás. Cualquier redefinición de Cristo que no sea el Cristo del Nuevo Testamento es un concepto falso, es el espíritu del error. ¿Ven? Lo que está enseñando Juan. El versículo 3 de este capítulo que estamos viendo, y este es el espíritu del anticristo. Más aún, no es simplemente error, sino que es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ya está en el mundo. El espíritu que niega a Cristo, el espíritu que distorsiona la doctrina de Cristo en el Nuevo Testamento, es el espíritu del anticristo.
Es el espíritu del error, es el espíritu que viene de Satanás mismo, del infierno mismo. Y por supuesto sabemos, nos dice Juan 5:19, que el mundo estaba bajo el control del maligno, Satanás. Ahora, ¿qué es el anticristo? ¿Quién es el anticristo? Por lo general pensamos en un personaje futuro allá en Apocalipsis llamado el anticristo, que sí va a venir, sin duda, el anticristo. Pero Juan está hablando del espíritu del anticristo que se opone a Cristo y que ya está en el mundo, ya existe, ya está aquí. Va a haber una manifestación increíble de un anticristo en el futuro, pero el espíritu del anticristo ya está por aquí, ya está en este mundo. Y dice Juan que muchos han salido, muchos anticristos, y pululan, están por todos lados. Entonces Juan nos dice que si vamos a probar los espíritus, la primera prueba es la prueba cristológica, la confesión de Cristo del Nuevo Testamento, Dios hecho carne. Eso es, pero básico. Una segunda prueba que Juan nos da para determinar si un espíritu es de Dios, es la posesión de vida eterna. Lo que buscamos en esta prueba son evidencias de regeneración. ¿Tiene este maestro o este espíritu vida eterna? Posee una nueva naturaleza. Fíjense el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Este versículo es primordialmente una afirmación de la seguridad de estos creyentes en contraste a los falsos maestros. Por supuesto que no tienen vida eterna. Casi es un eco del versículo 20 del capítulo 2 que ya hemos estudiado, donde Juan dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Noten, vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Quién es el Santo? El Espíritu Santo. Y Juan está haciendo un contraste entre vosotros, los creyentes, en el versículo 20, y los que no son creyentes en los versículos 18 y 19. Noten, ¿qué dicen los versículos 18 y 19? Ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los hijos de Dios, por un lado, tienen la unción del Santo, el Espíritu Santo, quien, escuche bien, previene que ellos finalmente se aparten, sigan en pos de una herejía y abandonen la fe que fue dada a los santos una vez y para siempre. El Espíritu Santo tiene ese efecto protector en el creyente. Y noten que la razón de que estos se fueron, que se mencionan ahí, fue porque no tenían la unción del Espíritu Santo. Vosotros tenéis la unción del Espíritu, estos no, por eso se fueron. Nunca fueron genuinamente cristianos, nunca fueron regenerados. Entonces la segunda prueba es que los creyentes son partícipes de vida eterna. Somos poseedores del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Somos poseedores, como dice Pedro, de esa semilla incorruptible. Esa semilla incorruptible de vida eterna. Y por lo tanto, no podemos ser totalmente engañados por el error. Sin duda, los creyentes pueden ser engañados parcialmente. Y tristemente, hay muchos creyentes que viven bajo cierto engaño. Es la condición que, por ejemplo, Pablo describe allá en Efesios capítulo 4, el versículo 14 dice: para que ya no seáis niños fluctuantes, ¿se acuerdan? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar, estos son los falsos maestros, emplean con astucia las artimañas del error. Estos son voceros de Satanás, ¿ven? Claro que los creyentes pueden ser parcialmente engañados, pero no pueden ser final y fatalmente engañados hasta el punto de abandonar los fundamentos de la fe. Ningún creyente va a abandonar los fundamentos de la fe. La regeneración, la obra del Espíritu Santo por la cual hemos sido transformados, previene que esto suceda. Nos protege. El Espíritu Santo que reside en nosotros nos guía, nos instruye en cuanto a la verdad del Evangelio. Un creyente en Cristo instintivamente escucha la verdad y su corazón se inclina a ella. No va a ser
totalmente engañado. El hombre no regenerado, sin embargo, en contraste, no discierne las cosas del Espíritu. Se traga todo. No discierne la verdad del Evangelio, ni siquiera puede entender la verdad del Evangelio, porque 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural, el hombre sin Dios, el hombre sin el Espíritu Santo, no percibe las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu de Dios, dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Si no tenés el Espíritu de Dios que reside en ti, no podés entender las cosas del Espíritu. Por eso, antes de conocer a Cristo, y aquellos de ustedes que estaban escuchando el Evangelio por años, se les hacía, voy a la iglesia, me hablan, no entiendo nada, pues ahí estoy, con mi Biblia. Para hacer presencia. Y hay personas en esta congregación que todavía no entienden. Se los garantizo. Se predica el Evangelio, se habla la verdad, pero es como hablarle a esta pared acá. Tienen el discernimiento de esta pizarra. Cero. Ahora, yo no puedo enojarme o irritarme en cuanto a eso, porque esa es la obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence del pecado. El Espíritu Santo es el que mueve a fe. No es mi función convencer a nadie. Yo no puedo convencer a nadie. Usted no puede convencer a nadie. El Espíritu Santo es el que convence. Y lleva a esa persona finalmente a fe en Cristo Jesús. Y en algunos casos bajo las situaciones más ilógicas, más fuera de lo que uno esperaría. ¿Se acuerdan cómo recibió a Cristo el apóstol Pablo? Iba en camino a Damasco a liquidar cristianos. Y el Señor se le aparece. ¿Cuál fue la reacción de Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿quién eres en primer lugar? Y después respondió en fe y se convirtió en el campeón de la fe cristiana. Pero no es porque él estaba buscando a Cristo. Al contrario, estaba tratando de destruir a los cristianos. Por eso decimos que la salvación es de Dios. Bueno, me desvío un poquito. La persona que no tiene el Espíritu Santo no puede entender las cosas del Espíritu. El cristiano, la persona que ha nacido de nuevo, el hombre o la mujer que tiene vida eterna, en contraste al hombre natural, sin embargo, entiende las cosas del Espíritu porque según el versículo 16 de 1 Corintios 2, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice Pablo. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Nos pueden engañar parcialmente, pero no nos pueden engañar total y fatalmente. Cuando escuchamos a alguien enseñar algo que no está muy bien, instintivamente decimos, eso no es correcto. Hay algo mal en lo que estoy escuchando. Algunos de ustedes que vienen de otros grupos me dijeron a mí personalmente, había algo en esa enseñanza después de escuchar la palabra de Dios que no estaba bien, no checaba. Esa es la obra del Espíritu Santo, la unción del Santo en el corazón del creyente, moviéndolo a la verdad, inclinándolo a la verdad. O lo opuesto, escuchamos a veces enseñanza y reaccionamos diciendo amén, gloria a Dios. Esa es verdad de Dios, es verdad que tal vez no era clara para mí antes, no la conocía, pero ahora la entiendo. Gracias a Dios por eso. ¿Cuántas cartas recibimos a la oficina de gracia vosotros de personas que nos dicen, estamos entendiendo la palabra de Dios? El Señor me está enseñando la palabra de Dios, cosas que no entendía antes. Lo escucho con afán y con ansias y con anhelo y con deseo todos los días porque quiero aprender la palabra de Dios. Y estos son personas que vienen de grupitos así, quién sabe, no muy instruidos, pero son cristianos genuinos y el Espíritu Santo que reside en ellos los está inclinando a la verdad. Estoy diciendo que nosotros tenemos el monopolio de la verdad de Dios, que aquí en esta iglesia y en esta congregación la sabemos de todas. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo siguiente, que nosotros estamos dedicados a trazar con precisión la palabra de verdad. Y ese es nuestro afán y nuestro anhelo y nuestro deseo, y a lo cual nos dedicamos. No la tomamos a la ligera. Ahora, los creyentes que escuchan la palabra enseñada con precisión, porque tiene el Espíritu Santo, la unción del Santo en ellos,
son inclinados a la verdad por ese Espíritu y entienden y ven, ahora sí entiendo, gracias a Dios. Conoceréis la verdad os hará ¿qué? Libres, ahí está. Esa verdad no solamente se aplica a la salvación, se aplica a la edificación. En la medida que conocemos la verdad, más libertad gozamos en el Espíritu, ¿sí o no? Por supuesto, es una máxima cristiana, una máxima bíblica. Entonces el Espíritu Santo tiene en nosotros una influencia protectora en contra del error. No puede ser que un maestro, aún verdadero, no conozca bien toda la doctrina cristiana, pero en lo básico un maestro regenerado será fiel a la palabra de Dios. Un falso maestro, sin embargo, siempre tratará, escuche bien, un falso maestro siempre tratará de socavar el Evangelio de la gracia, denigrar la persona y obra del Señor Jesucristo y negar la realidad de la regeneración. Eso es lo que los falsos maestros hacen. ¿Cómo lo hacen? Por medio de un sistema de obras. Un falso maestro siempre va a predicar un evangelio de obras, para alcanzar a Dios, méritos humanos, ritos, ceremonias, para ser aceptos delante de Dios. Esta es la religión basada en logros humanos en lugar de descansar en la obra completa y perfecta de Cristo Jesús en la cruz. La salvación es de Dios de un principio al fin y, sin embargo, aún como creyentes, a veces los creyentes piensan que, bueno, no tuve ninguna parte en mi salvación inicial, pero tengo que hacer mis buenas obras ahora porque si no, de alguna manera Dios me va a dar y posiblemente pierda la salvación. Algunos piensan así, que el Señor me concedió. ¡Qué absurdo! El que comenzó la buena obra la termina. Y si no dependía en mí ni mis obras para ser salvo, no depende de mí ni mis obras para mantenerme salvo tampoco. Es la obra de Dios, es por pura gracia, por medio de la fe. Ese es el evangelio de la gracia. Pero un falso maestro siempre va a enseñar obras para llegar a Dios. Esta es la religión de las obras, logros humanos. Entonces Juan dice, compárense a los espíritus, a los maestros, observen si ellos poseen vida eterna, ¿manifiestan ellos las características de haber sido regenerados? Un espíritu convertido enseñará la verdad y vivirá la verdad. Juan dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué caracteriza a los falsos maestros? Versículo 5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero ustedes, dice Juan, ustedes son de Dios y no van a ser engañados totalmente. Esto nos lleva entonces a la tercera prueba que el apóstol nos da para determinar quién es un espíritu genuino. Y con esta concluimos. La primera fue la confesión de Jesucristo como Hijo de Dios encarnado. La segunda, la posesión de vida eterna o regeneración. Y en tercer lugar, la profesión de la ley divina. ¿Qué es lo que enseñan de la Biblia? ¿Qué es lo que hablan? Ya lo mencionamos, el versículo 5 dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ven, los falsos maestros tienen una audiencia cautiva en el mundo, son populares, el mundo los escucha, la mayoría de las personas están a gusto con ellos. Eso debe ser una alarma, una luz roja pero enorme, una alarma así, que nos dice, si todo el mundo los sigue y todo el mundo los quiere, póngale la firma. Ese individuo está enseñando algo falso, algo que no viene de Dios. Si la mayoría lo sigue, póngale la firma, su doctrina es torcida. El Evangelio, la verdad de Dios, siempre ha sido recibida por la minoría, el remanente. La Biblia es el libro del remanente. Cristo tuvo muchos discípulos, muchas multitudes le seguían, pero cuando comenzó a instruirles la verdad y lo que demandaba ser un cristiano, se fueron dispersando. ¿Se acuerdan? Y se quedó con 11. Francamente, y cuando llegamos al primer capítulo de Hechos, allá en el aposento alto había 120, ¿cómo? ¿No es que había miles? 120 nada más. Hasta el día de Pentecostés, donde 3,000 almas aproximadamente se convirtieron, pero eso es obra de Dios. El Señor agregó a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice Juan, el pueblo de Dios nunca fue mayoría, es lo que está enseñando. Los salvos en Israel fueron un remanente. Los salvos en la iglesia a través de la historia fueron un remanente. Juan dice, nosotros somos de Dios,
El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. El mundo reconoce y sigue a los que son del mundo. Los falsos maestros son afines con el mundo, hablan su lenguaje y el mundo, la mayoría le sigue. ¿Saben por qué? Porque el mundo está bajo el control del maligno. Por lo tanto, la gente escucha a los que son del maligno, a los voceros del maligno, los falsos maestros. ¿Cómo podemos saber quién es el espíritu de la verdad y quién es el espíritu del error? Juan responde, en esto sabemos, 3 pruebas. Prueba número 1, la doctrina de la encarnación. Cristo es el Hijo de Dios, quien vino a este mundo, se hizo carne, vivió entre nosotros sin pecado y murió como sustituto por el pecador. Esa es la doctrina del Nuevo Testamento sintetizada sobre la persona y obra de Jesucristo. Prueba número 2, la doctrina de la regeneración. ¿Han sido regenerados? ¿Son poseedores de vida eterna por el Espíritu de Dios? Y prueba número 3, la profesión de la ley. ¿Hablan y enseñan la palabra de Dios? Esa es la pregunta. Entonces, la lección es esta. Debemos probar los espíritus y discernir quién habla de parte de Dios y quién habla de parte de Satanás y sus demonios. No debemos ser ingenuos, creer o aceptar a toda voz que habla en nombre de la religión. Debemos conocer el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Eso es discernimiento. Y para terminar, creo que es apropiado leer lo que Lucas dice acerca de los de Berea, que eso se aplica a nosotros en el contexto de esta lección. Dice Lucas, y estos, los de Berea, eran más nobles